Yo te digo, trata de... Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Me ayudan, por favor, a encender sus cámaras para tomar el capture de entrada de clase y así yo después verifico la lista. Hay alumnos que no aparecen, supongo no están en clase. Bueno, listo. En cuanto a las calificaciones, el día miércoles estarán publicadas en la plataforma para que ustedes puedan verificar individualmente cada una de sus notas. En los trabajos,
No lo he publicado todavía porque estoy revisando manualmente cada uno de los exámenes para verificar que vayan con la nota exacta. Por ahora vamos a continuar con materia porque estamos un poquito retrasados y tenemos que ver más contenido. Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Entonces son sus notas el día miércoles, ustedes tengan la plataforma y estarán publicadas ahí. Bueno, para iniciar la clase del día de hoy, ya que quiero avanzar con la parte ya gráfica para diseño de aplicaciones, el objetivo, perdón, es terminar una aplicación ya en Java que nos permita utilizar ya dispositivos por medio de la codificación. Vamos a practicar con un ejercicio para al final presentar un proyecto. Se me ha ocurrido trabajar con una especie de lector de huella digital para realizar un proyecto de biométrico, el cual va a estar programado para poder identificar los trabajadores o empleados de una empresa. Lo podemos implementar en el mismo instituto, ya que hoy en día, mientras estábamos asistiendo allá a las instalaciones del instituto, teníamos nosotros que poner la huella en un biométrico chino que ya venía programado, pero ¿cuál es la desventaja de ese biométrico que estaba ahí en la instalación? Que tenía otra persona que conectarse a ese biométrico, descargar el archivo en hojas de Excel y de ahí ir verificando la información poco a poco, lo que se quería. Él mismo tenía que elaborar los reportes de quién asistía, quién no asistía, quién estaba atrasado, quién estaba marcando, quién no estaba marcando. Y ahí hay dos fallas muy graves ahí. Una, en que la información puede ser manipulada, puede ser cambiada, ya que al una persona descargar del biométrico un archivo de Excel que generaba, puede automáticamente él modificar las celdas. Entonces, no es muy confiable ese sistema que se tenía actualmente. ¿Qué es lo que se trata de implementar con este proyecto en Java? Es que nosotros ahí no se trabaja con un dispositivo que vaya a generar un archivo, como el que se trabaja con los dispositivos chinos que estamos trabajando allá, sino que este programa va a leer directamente solo con un lector. El único dispositivo, el que va a estar ahí en la puerta, es un lector. No sé si ustedes habrán ido a las instalaciones del Seguro Social o de a veces del Ministerio de Salud. Cuando ustedes ven en las puertas, solo un lector de color verde, un poquito verde, donde la gente pone el dedo y nada más. Entonces de eso se trata, de que solo vaya, marque, pongas el pulgar, el lector lea tu huella y automáticamente eso se vaya disparado a la base de datos. No hay intermediario, no hay una persona que vaya y descargue el archivo, no, sino que directamente ese registro de la huella en esa hora se vaya directamente a la base de datos. ¿Qué gano con esto? Que nadie me pueda modificar la información de las personas que asisten y que esa base de datos va a estar encriptada para que nadie pueda manipularla. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto ganaríamos con esto? Que al momento de generar los reportes no sea una persona la que esté utilizando la base de datos y genere un reporte a conveniencia, sino que simplemente ya estos reportes queden preprogramados y lo único que va a hacer el usuario es seleccionar las vistas, que es lo que desea ver, los atrasos, los retrasos, las horas de ingreso y las horas de salida. Entonces, vamos a conseguir autonomía total y que nadie pueda falsear la información de alguna manera. No está exento de pronto a que un hacker por ahí experto lo haga, pero ya son concisiones, ya son consideraciones ya al extremo, como quien dice. Y no hay gente tan capacitada todavía en eso. Son pocos. Entonces, ese es el proyecto que les estaba comentando al final para que al final del curso lo vamos a presentar como proyecto del curso.
Por el momento quiero empezar la clase del día de hoy recordando para fortalecer ya los conocimientos que por ahí hay ciertas falencias para poder avanzar con la parte del Vue, que es la parte gráfica de Java. Recuerden que en la primera parte yo explicaba que Java tiene varios ambientes de desarrollo. El que habíamos estado viendo hasta el día de hoy es la parte bajo consola, que es muy bueno aprenderla para lo que es la parte de fortalecer las bases del conocimiento en este lenguaje de programación. Pero ya es hora que vayamos avanzando un poco más y vamos a entrar a la parte gráfica, ya que Java también viene con clases que nos permiten hacer todo lo que son formularios y poder hacer aplicaciones de escritorio. Más adelante vamos a ver lo que es aplicaciones web, que es otro ambiente que también nos permite Java, y si nos alcanza el tiempo en este parcial veremos aplicaciones móviles. Entonces, con lo que tiene que ver a los tipos de datos primitivos en Java, porque así se los conoce, vamos a seguir avanzando y para hacer un ejercicio ustedes conozcan en realidad los límites que cada tipo de datos les permite. Porque hay rangos en los que se trabaja, tanto en tipo integer, en tipo short, en tipo long, en tipo double, en tipo float, en tipo char. Vamos a ver cada uno de ellos para poderlos utilizar a posteriori. En la siguiente gráfica ustedes pueden apreciar un resumen general de los tipos de datos primitivos en Java. Por un lado tenemos, estoy hablando solo de la parte numérica, tenemos los tipos enteros por una parte y los tipos flotantes por la otra. Y su grado de precisión con respecto al número de bytes que estos utilizan dentro de la memoria del ordenador. Podemos decir que el tipo byte utiliza 8 bits de memoria para almacenar sus variables. El tipo short, al igual que el tipo char, están utilizando 16 bits de memoria para poder almacenar los números o variables que nosotros vayamos a interpretar en nuestro programa. El tipo entero está utilizando 32 bits para almacenar las variables, son 32 bits de precisión. El tipo long utiliza 64 bits. El tipo float utiliza 32 bits, mientras que el tipo double utiliza 64 bits. Entonces aquí tenemos que por defecto estos valores, cuando nosotros no inicializamos las variables, va a tener un valor de que ustedes tienen aquí abajo, el double por default. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué esta simbología en el tipo char. Entonces ustedes tienen aquí cuál es el valor por defecto que va a tener cada uno de los tipos de datos. También tenemos muy aparte el tipo boolean que ustedes ya han de haber visto en C++, que es para lo que es valores de verdadero y de falso. Vamos a NetBeans para hacer una práctica para que ustedes puedan ver el rango de cada uno de estos tipos de datos. Vamos a crear un nuevo proyecto. Ustedes saben que estamos utilizando Java with AND y Java Application. Vamos a crear un proyecto que se llame tipos de. Y le voy a poner a la clase main ejemplo 1 para no complicarnos mucho. Si vamos a crear esta vez la clase main, vamos a finalizar.
Ya, una vez que estamos aquí en el archivo, vamos a ver el primer tipo de dato, es el tipo de dato byte. Es el primero que ya hemos visto en la gráfica de los tipos de datos primitivos. Ponemos byte para crear nuestra variable de ese tipo. Escuché entrectado, profesor. Verifica ahí. Aló. Ahí sí. Sí, a ver si se mueve el cable del micro. Sí, sí. Sí. Bueno, avisas cuando pase esas interferencias para poder mover aquí, que ustedes puedan entender la clase. Ya, estamos con el tipo de datos byte. Entonces, para hacer referencia a este tipo, voy a poner que es mi número de tipo byte. Recuerden que es una buena práctica utilizar el formato que se conoce como camel case para definir las variables. Empiezan con minúscula y si se une otra variable, otra palabra, para unir y dar formato a esta variable, le ponemos con mayúscula esa palabra. Entonces este formato, yo les decía en la primera clase que se conoce como camel case y es una buena práctica dentro de Java. Por ahora le voy a poner que esa variable de tipo byte sea 10. Una forma de cómo nosotros podemos saber cuál es el rango permitido de utilizar en un tipo de datos es por medio de una propiedad que tiene cada tipo de datos, ya que como ustedes deben comprender que en Java todo es visto como una clase. Y al ser visto como una clase, todo tiene sus métodos, todo tiene sus atributos, y byte no es la excepción. Entonces vamos a poner una presentación del rango mínimo en el tipo byte. ¿Cómo presentamos el rango mínimo? Nosotros den cuenta que aquí para definir el tipo ponemos con minúscula byte, pero esto pertenece a una clase llamada byte. Y como ustedes saben, las clases en Java van a la primera letra con mayúscula, entonces nosotros ponemos byte, que es la clase de ese tipo de datos, y vamos a invocar un método. Esa es la ventaja de Java, que nos permite ver todo lo que tiene ese tipo, es la clase. Aquí tenemos dos propiedades, que es max value y min value. Entonces, para yo saber cuál es el mínimo valor que yo puedo asignar a mis variables de tipo byte, voy a escoger min value. Y eso me debería presentar en teoría cuál es el mínimo valor que yo puedo usar en esa variable. Vamos a guardar y ejecutar. Aquí me sale. El mínimo valor de tipo byte que yo puedo utilizar es menos 128. Hasta ese número yo puedo poner como mínimo valor a una variable de tipo byte. Ahora, si yo quiero saber cuál es el máximo valor que yo puedo poner o puedo asignar a una variable de tipo byte, voy a utilizar la otra propiedad que era max value. Entonces llamo a la clase, a mi clase byte, y llamo a mi atributo que es el máximo valor. Max value.
Estoy haciendo. Así que tengo la paréntesis, se me ha venido a la parte interior. Ahí está. Ahí estamos. Vamos a guardar y ejecutar. Vamos a hacer una corrección. Ya está saliendo pegado el valor. Guardamos y ejecutamos. Y ahí tenemos. ¿Cuál es el mínimo valor que yo puedo asignar a una variable de tipo byte? ¿Y cuál es el máximo valor que yo puedo asignar a una variable de tipo byte? Estos máximos o mínimos tienen que ver con el grado de precisión de las variables. Si yo aquí pongo un valor superior a estos rangos que ya ustedes están visualizando en la parte inferior de la ventana de comandos, me dice que mi valor superior es de 127. Si yo pongo 127 como valor que estoy asignando a mi variable de tipo byte, me lo acepta porque no es porque está dentro del rango. Si yo solo le sumo un número, ya como ustedes ven, ya me dio un error. Porque ya estoy asignando un número que ya no está dentro de ese rango permitido que yo puedo almacenar dentro de mis datos de tipo byte. Yo puedo forzar a que este número ingrese dentro de mi tipo byte, poniendo el tipo para obligarlo a que me convierta a el 128 que estoy ingresando a ese tipo, pero no me va a garantizar la precisión del mismo. Puede ser que no me tome en realidad el 128 y me ponga otro valor. Vamos a hacer la presentación de este dato para ver qué dato me está tomando en realidad. Número tipo byte. Ya, vamos a ver qué valor me presenta. Recuerden que estoy esforzando que este 128, que no ingresaba porque estaba fuera del rango, lo estoy forzando a que ingrese dentro de mi tipo byte. Le vamos a guardar y ejecutar. Ya como ustedes pueden ver, me ha guardado un menos 128, que en realidad no es el valor que yo ingresé, sino es un 128 positivo, pero como ya se me pasó del rango que permite ingresar y lo estoy forzando por medio de colocar byte antes del valor, para que me transforme este tipo que no es byte en byte, me está poniendo en negativo. ¿Sí? O sea, no me da la precisión exacta. Así que por medio de esto ustedes ya saben de cuánto hasta cuánto pueden ustedes asignar un valor de tipo byte. Otro tipo de dato es el tipo de dato short. Dato de tipo short. Como te lo voy a dar un valor de 10 para verificar cuál es el rango de ese número.
short. Número short igual ya le damos un valor. Ahora vamos, para poder saber cuánto vale este dato de tipo short, cuál es su rango, vamos a utilizar los mismos atributos que utilizamos anteriormente, pero ahora de la clase short. Entonces tenemos ahí para el rango mínimo del tipo short. Y el rango máximo de tipo short. Y aquí ya no llamamos a la clase by, sino a la clase short. Lo mismo en el máximo valor. Entonces, si guardamos y ejecutamos, vamos a tener que el valor mínimo que me permite el tipo short es de menos 32.768. Y el valor máximo es de 32.767. Entonces, de esta forma, nosotros sabemos qué rango de números vamos a poder almacenar dentro de un tipo de datos de tipo short. Si intentamos poner un valor superior al que ya nos viene designado por el rango en el tipo short, vamos a ver hasta cuánto nos soporta. Si ponemos el límite, no va a haber ningún problema. Lo acepta. El último rango, el último número que puede ser asignado. Ahora vamos a sumarle un número más y ya nos da un error. Como en el caso anterior, si queremos que forzar a que la variable de igual forma nos asigne ese valor, lo que hacemos es poner entre paréntesis el tipo de dato al que queremos convertir esa cantidad. Entonces, de esta manera forzamos a que nuestro dato ingrese de todas formas en ese tipo de datos al cual no está en ese rango, pero va a variar la precisión. Vamos a ver qué nos da como resultado haber hecho esa operación. Entonces vamos a presentar esa variable, tenemos número short. Vamos a guardar y ejecutar. Sí. Se presenta ya. Como ustedes ven, me lo vuelve a transformar en negativo y en realidad no es el valor que yo asigné. Si ustedes hacen una conversión, solo depende si que ustedes lo van a hacer por algún factor de tipo lógico, pero en realidad no les va a dar el resultado o el valor que ustedes están queriendo asignar en realidad. Hemos visto el tipo de dato by, el tipo de dato short, nos toca ver el tipo de dato int, que ya hemos trabajado con el tipo de dato int, para enteros. Vamos a hacer lo mismo, a verificar cuál es el rango que me permite esa variable. Para eso vamos a utilizar los mismos atributos que se encuentran igual en cada una de las clases. Aquí hay una pequeña variante que la clase respectiva al dato integer, al dato int, es integer.
Entonces esa es la clase a la que pertenece. Y de ahí su método minvalue. Y de ahí su método maxvalue. De esta forma vamos a chequear cuál es el máximo y mínimo valor que se puede asignar a un dato de tipo entero. Vamos a guardar y ejecutar. Y aquí ustedes tienen, me he olvidado cambiar las etiquetas, pero bueno. Vamos a poner aquí entero. Integer. Y acá también integer. Ya, entonces de esta forma tenemos aquí para poder presentar cuál es el tipo de... Déjenme apagar el WhatsApp que me está haciendo ruido. Ya. Vamos de nuevo, estamos en Netflix, ya. Seguimos. Aquí estamos en lo que es el dato máximo y mínimo del tipo de dato entero. Vamos a ejecutar para comprobar. Ya, entonces aquí vemos que lo mínimo, el valor mínimo es esta cantidad que ustedes ven aquí con negativo y el valor máximo es la cantidad que ustedes pueden ver aquí en positivo. Vamos a asignar ese valor. Y es igual, ¿no? Mientras no nos pasemos el rango, no nos da ningún error. Pero si ya aumentamos un solo número, ya nos empieza a dar error. Y de igual forma, como en los anteriores casos, ustedes pueden hacer la transformación poniendo int pero a un dato conocido de integer que sería el que sigue, que es el long, tipo de dato long, poniendo la L. Entonces ahí le cogería, si usted se quiere pasar de ese rango y visualizar ese tipo de datos. Entonces vamos a presentar la variable que tenemos de tipo entero. Número entero. Sí, entonces para presentar el valor guardamos y ejecutamos. Y presentamos el valor, ¿no? Como en los anteriores casos me lo transforma a negativo, que no es óptimo el valor que estoy haciendo. Pero lo dejo ahí para que tengan un ejemplo cuando en algún momento de algún programa que ustedes quieran transformar los tipos de datos, ya ustedes tienen aquí el ejemplo. Bueno, hemos visto el tipo de dato int, nos toca ver el tipo de dato long. Long significa enteros largos. Vamos a poner esa cantidad. Y vamos a llamar a sus métodos máximo y mínimo para que nos presente el valor respectivo.
¿sí? El tipo de dato es long. Y llamamos a su clase, que es el tipo long. Guardamos y ejecutamos. Y tenemos aquí ya los dos tipos de datos. Como ustedes se pueden dar cuenta, si hacemos comparación con los demás tipos anteriores, este tipo de datos enteros largos nos permite almacenar un carácter bastante considerable en tamaño. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren valores bastante grandes de tipo entero, ya ustedes saben qué dato utilizar, qué tipo de dato utilizar, tipo long. Vamos a asignar este valor a mi tipo de dato long. Ya me pasé, me dice, el tipo de dato. Entonces, para que me coja el tipo de dato aquí, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los anteriores casos. Pero este de aquí ya tengo que decirle que es un tipo float para que no me dé ningún error. Entonces, de esta forma puedo forzar a asignar un tipo que no ya es un tipo de dato superior, que sería tipo de float, para que pueda entrar dentro de mi variable de tipo long. Vamos a presentar la variable. Ya. En este caso ya ustedes tienen varias opciones para ustedes poder trabajar con esos tipos de datos numéricos. Vamos a ver el que nos sigue. El que sigue de ahí es el tipo float, el tipo de dato float, que también ya lo hemos trabajado en ciertos ejercicios. Vamos a darle decimal. Tipo de dato float. Vamos a ver qué rango nos permite el tipo de dato float. Llamamos a la clase float para poder verificar el rango con el cual puedo trabajar con esta variable. Vamos a guardar y ejecutar. Ya, aquí me dice que el rango mínimo es 1.4. Este E quiere decir exponencial o a la potencia menos 45, elevado a la menos 45. Y acá el rango máximo es lo que ustedes pueden ver aquí, la cantidad. La voy a asignar directamente a mi variable. Tres punto cuatro punto uno. Ya.
Lo mismo, ¿no? Para permitirme el acceso a números que no me permite la variable o el tipo de datos, tengo que seguir al siguiente tipo, que es el tipo double. Vamos al tipo de datos double.